Posiblemente estés muy familiarizado con el término pandemia, gracias a la problemática actual que estamos viviendo todos, pero déjame decirte que esta no ha sido la primera vez que la raza humana se ha enfrentado a una de estas. Para explicarte mejor, hoy te traigo las 6 pandemias más letales de la historia. Empezando esta lista tenemos a la enfermedad ya conocida por el nombre de tifis, una enfermedad transmitida por las heces de los piojos, pulgas, ácaros y garrapatas. Estos son el hogar ideal para la bacteria Rickettsia, y según expertos, esta tuvo sus primeros brotes en el año de 1489 en España. También mencionan múltiples casos de personas con padecimientos de fiebre, junto con manchas rojas con gangrena. Ese mismo año se reportaron más de 17.000 muertes. En años posteriores continúa esparciéndose por diversos países, siendo renombrada en varios de ellos. Uno de los más populares fue la fiebre GAF, nombrada así en Europa durante los siglos XVI y XIX. Esta era muy común entre los prisioneros ingleses, la cual se propagaba principalmente por los piojos de los presos. Poco tiempo después, fue esparcida principalmente por todas aquellas personas que tenían contacto con los prisioneros, y de esta forma llegó a países como Alemania, quien reportó que en el siglo XVII el 10% de todas las muertes de su país eran causadas por esta enfermedad, mientras que en Europa ocupaban alrededor del 90%. Esta pandemia continuó hasta la Segunda Guerra Mundial, en donde muchos alemanes que se encontraban como prisioneros terminaron muriendo de tifis. Una de las más conocidas fue Ana Frank y su hermana Margot, quienes terminaron muriendo por la poca higiene clínica de esa época. Esta enfermedad presenta síntomas como tos, fiebre, dolor de cabeza, al igual que de articulaciones y muscular, entre algunas otras más. Actualmente no se encuentra erradicada al 100%, ya que en la actualidad aún se encuentran casos como en Egipto, Argelia, Sudamérica, América Central y algunos otros países tercermundistas, principalmente en comunidades rurales o de escasos recursos. Hoy en día el contagio de esta enfermedad se ha vuelto mínimo, si es que se mantienen las medidas de higiene. Esta enfermedad hasta el momento ha arrebatado la vida de más de 4 millones de personas. Continuando con esta lista tenemos a la ya conocida peste bubónica, o también llamada peste negra, la cual es provocada por la bacteria Yersinia pestis. Esta bacteria habitualmente se encuentra en el cuerpo de las pulgas, las cuales normalmente son huéspedes de las ratas. Estos parásitos brincan al ser humano cuando el roedor fallece, y una vez que el ser humano es infectado, se empiezan a presentar problemas en los ganglios, infectando de esta manera a los ojos y a los órganos sexuales. Según información, los primeros casos fueron en Asia Central, específicamente en la zona de Mongolia, en el año de 1330, en el cual fue esparcido gracias a ataques provocados por los mongoles a pequeñas aldeas italianas. Registros históricos informan que esta enfermedad fue utilizada para la Primera Guerra Biológica, en donde el ejército mongol catapultaba cadáveres infectados sobre las murallas de pueblos y aldeas, con el fin de propagar esta peste. Y a final de 1346, una de estas aldeas italianas huyó en sus navíos sin saber que llevaban consigo ratas infectadas con el virus, llegando de esta manera hasta Europa, infectando y matando a más de un tercio de la población. En esa época la gente creía que la peste era un castigo divino, y la única manera de liberarse de esta plaga era ser perdonado por un Dios supremo, y uno de los métodos para ser perdonados era tallando una cruz en sus puertas principales, junto con la oración, Señor, ten piedad de nosotros. Pero lamentablemente esto no detuvo a la pandemia, esparciéndose alrededor de Asia y Europa durante los siguientes 400 años, teniendo su último gran brote en el siglo XIX y XX, infectando a la India, en donde arrasó con más de 12 millones de personas. Los principales síntomas de esta enfermedad son calambres, fiebre, inflamación de los ganglios y, en casos extremos, gangrena en extremidades, como en la nariz, los dedos y los labios. Y hasta el momento se han reportado más de 90 millones de muertos. Siguiendo con este conteo tenemos al VIH, o mejor conocido como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Ese es el nombre que se le ha dado a este rotavirus, el cual genera la enfermedad del SIDA. Esta enfermedad afecta principalmente al sistema inmune, el cual se encarga de generar anticuerpos. Estos a su vez combaten infecciones provocadas por virus y parásitos. Descubierta por Luc Montagnier en Francia, esta enfermedad surge en 1981
en donde la mayoría de sus infectados eran personas homosexuales. Esta enfermedad principalmente se contagia por transmisión sexual o por transfusiones sanguíneas. Los síntomas más comunes de esta enfermedad es la fiebre, dolor de garganta, inflamación de los ganglios y sarpullido, aparte de la presencia de pequeñas manchas de color rosáceo. Gracias a estas pequeñas manchas, la prensa le terminó llamando la peste rosa, y hasta 1982 se le dio su nombre oficial de VIH. Este retrovirus a lo largo de su historia se ha cobrado más de 40 millones de vidas, y actualmente sigue siendo un peligro latente, con más de 60 millones de enfermos, y con un crecimiento anual de 2 millones. Científicos creen que esta enfermedad es más antigua de lo que se piensa, iniciando en el África ecuatorial en el siglo XX, donde varias cepas de este retrovirus afectaban a chimpancés, pasándose en varias ocasiones a los seres humanos. En la actualidad no existe cura para esta enfermedad, aunque ya existen tratamientos que ayudan a sobrellevarla. Cabe aclarar que como tal no te mata el retrovirus, sino la falta de anticuerpos. Esto provoca que el sistema inmune esté tan débil que ya no se pueda defender contra infecciones o algunos tipos de cáncer, los cuales normalmente no afectarían a una persona sana, y de esta manera terminan con la vida del contagiado. Y continuando con estas pandemias tenemos a la gripe española, famosa por ser la primera pandemia de la humanidad, apareciendo en el año de 1918, gracias a un brote de influenza virus A, del subtipo H1N1, el mismo virus de la gripe porcina del 2009, considerada como la pandemia más devastadora de la historia. Hoy, a más de un siglo de su inicio, aún no se tiene una respuesta certera de su origen. Este virus terminó llegando a España a principios de la Primera Guerra Mundial, el cual era uno de los países neutros. Este país también tuvo el valor de no censurar la información sobre la enfermedad y sus consecuencias. Y gracias a que fue el único país que informó sobre la enfermedad, la prensa le otorgó el nombre de gripe española. Y a pesar de no ser el epicentro de esta enfermedad, España fue uno de los más afectados, con más de 8 millones de personas infectadas y 300.000 personas fallecidas. Esta enfermedad a nivel mundial arrebató la vida a alrededor de 75 a 100 millones de personas. A diferencia de otros virus, esta afectaba principalmente a jóvenes y adultos saludables, de entre 20 a 40 años. Los principales síntomas son fiebre elevada, dolor de oído, cansancio corporal, diarrea y vómito. Y en el verano de 1920, el virus había desaparecido tal y como había llegado. Ya casi finalizando esta lista tenemos a el sarampión, una enfermedad infecciosa provocada por un virus, la cual se caracteriza por presentar manchas en la piel, de color rojo, así como fiebre y en casos más graves, inflamación de los pulmones y cerebro, similar a la rubiola y varicela, pero con la diferencia de que una vez que te da, debes de tomar las precauciones necesarias, por la razón de que es en extremo contagiosa, ya que alrededor del 90% de las personas que entran en contacto con una persona infectada terminan adquiriendo el virus. Esta pandemia no es muy común en países de primer mundo, debido a su alta tasa de vacunación. Sin embargo, alrededor de 43 millones de personas se infectan de sarampión cada año, provocando la muerte de más de 1 millón de personas. Esta enfermedad llegó a América en el siglo XVIII por la colonización de los europeos, causando cientos de muertes entre los nativos, facilitándoles a los europeos la conquista. Según registros históricos, se tiene la presencia de esta enfermedad hace más de 3.000 años, eliminando desde ese entonces a más de 200 millones de personas, principalmente adultos, quienes son los que peor reaccionan ante este virus, el cual es el causante de la segunda pandemia más grande de la historia. Y como último tenemos a la peor pandemia de la historia, la viruela, la más letal y peligrosa, capaz de desfigurar a sus víctimas. Una enfermedad que sin duda cambió el rumbo de la historia, llegando incluso a hundir a civilizaciones enteras. Diversas investigaciones científicas afirman que el virus inició en la India, hace aproximadamente 3.000 años, ya que en los restos momificados del faraón egipcio Ramsés V, se encontraban marcas de pústulas y bultos característicos de esta enfermedad. Como ya se sabe, la viruela provoca numerosas lesiones en la piel, mismas que en la mayoría de sus casos dejan huellas irreversibles, mientras que los síntomas suelen aparecer después de 10 a 14 días, posteriores al estar en contacto con alguien infectado. Los síntomas de esta enfermedad son fiebre, dolor de cuerpo, cansancio intenso, vómito y formación de llagas dentro de boca y nariz. Unos días después se da la presencia de manchas rojas, sin volumen en zonas como la cara y las manos, y otras partes del cuerpo. Un par de días después, estas pequeñas lesiones se convierten en ampollas con líquido transparente. Afortunadamente, esta enfermedad oficialmente está erradicada desde 1980, según informes obtenidos por la OMS. Sin embargo, se estima que esta pandemia
Le ha arrebatado la vida a más de 300 millones de personas alrededor del mundo. Y pues bueno, estas son algunas de las pandemias a las cuales se ha enfrentado el ser humano. Sin duda son enfermedades a las cuales no te quisieras enfrentar. Así que no tomes lo que está pasando a la ligera y aprendamos de nuestra misma historia. Yo soy César Sosa y nos vemos en la próxima.